Bienvenidos, mi nombre es Walter García, yo pertenezco y trabajo en la unidad de gestión de procesos y hoy he venido a compartir con ustedes el curso relacionado justamente a los procesos de otorgamiento crediticio. Antes de comenzar con el material, es importante que sepamos la relevancia de que ustedes conozcan sobre el tema de los procesos. Definitivamente, ¿por qué es importante? Es importante porque todas las cosas que hacemos están alineadas a un proceso. Cuando atendemos un reclamo del cliente, está asociado a un proceso de reclamos. Cuando cuando atendemos o vendemos un producto, también estamos metidos dentro de un proceso. Entonces, lo que es importante aquí es que entendamos de que todos participamos dentro de los procesos. Hoy no vamos a hablar de los procesos de venta, de servicio al cliente, sino vamos a hablar de los procesos de otorgamiento de crédito, porque de eso se trata esta certificación. Y vamos a hablar de tres productos principales que otorga la financiera. Vamos a partir con el primer producto, que es el producto de tarjetas de crédito. Y lo importante aquí es que entendamos cuáles son las etapas del proceso, independientemente de que participemos en una o en todas. La idea es de que, dado que ustedes son la cara al cliente, es importante de que conozcan no solamente el trabajo que hacen, sino conozcan el impacto del trabajo que hacen en el resto de los procesos. Ahora bien, si nos centramos en el proceso de otorgamiento de tarjetas de crédito, tenemos cuatro principales procesos. El primero, vamos a hablar de la captación. Cuando hablamos de captación, nos referimos al hecho de ofrecer un producto al cliente y captar su interés, hasta hacerle firmar una solicitud de crédito. Todo lo que hacemos alrededor de ese proceso es lo que conocemos por captación. ¿Ok? Ahora bien, existen distintas modalidades de captar a un cliente. Una es una captación activa, una es la captación receptiva y una es la captación centralizada. ¿Y por qué las diferenciamos? Básicamente porque son formas distintas de hacer lo mismo. Vamos a repasar uno a uno cada uno de estos frentes. La captación activa está referida al hecho de que nosotros buscamos a los clientes. Salimos, por ejemplo, a través de un barrido, donde vamos y buscamos a clientes potenciales en la zona de influencia de la agencia. Eso es una captación activa. La captación receptiva o reactiva está relacionada al hecho de lo que los clientes nos buscan para otorgarles un crédito. Es decir, un cliente interesado en alguno de nuestros productos va a alguna agencia o va a algún retail para solicitar el producto. A eso lo conocemos como captación reactiva. Y finalmente, la captación centralizada. La captación centralizada no es otra cosa que una variante de la captación activa, donde a través de un mecanismo centralizado, como por ejemplo un call center, llamamos a nuestros clientes para ofrecer un producto. Ese es el primer gran proceso que debemos tener en cuenta. Otro de los procesos que es importante considerar es el proceso de evaluación y aprobación. Nuevamente aquí existen variantes respecto a este proceso. Uno es la evaluación descentralizada, y otro es la evaluación centralizada. Cuando hablamos de evaluación descentralizada, nos referimos a que el crédito se procesa y se atiende en una agencia o un retail, es decir, de manera descentralizada en cada punto de venta. Y cuando hablamos de evaluación centralizada, nos referimos a que la evaluación se hace en un centro de procesamiento centralizado, en una oficina principal. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de aprobación a través del modelo paperless que nos permite, a través de unas llamadas telefónicas, aprobar tarjetas de crédito que le entregamos a nuestros clientes. Un tercer proceso relevante dentro del mundo de tarjetas es el emboce y la entrega. Nuevamente aquí las variantes son tres. Uno es el emboce en línea, otro es el emboce en batch y otro es el emboce paperless. Ahora bien, si bien es cierto ustedes no participan en el proceso de emboce, es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque ustedes deben responder a las preguntas del cliente. Su posición es muy relevante por el hecho de que ustedes son la primera cara hacia el cliente. Entonces, no puede pasar de que un cliente pregunte por algo y ustedes no sepan cómo responder. Más allá de que ustedes participen o no en el proceso, ustedes deben orientar al cliente. Y cuando hablamos de emboce, nos referimos al hecho de emitir una tarjeta de crédito, imprimir una tarjeta de crédito con el nombre del cliente.
Cuando se hace en línea nos referimos a que ustedes cuentan con una embosadora, esta máquina que permite imprimir tarjetas, y directamente hacen entrega de la tarjeta en el momento. Cuando hablamos de emboss en batch nos referimos al hecho de que las tarjetas no son emitidas en el punto, sino a través de una comunicación vía sistemas. La impresión de la tarjeta se hace de manera centralizada. Lo hace, en este caso, lo hace la empresa de procesos Mastercard, quienes imprimen la tarjeta y luego la derivan vía courier al cliente. Y finalmente el emboss paperless, que es una variante del emboss en batch, donde todo lo que fue captado de manera centralizada y evaluado de manera centralizada, finalmente también se embosa a través de este proceso, que tiene ciertas variantes respecto al proceso en batch y por eso la diferenciamos. Finalmente, vamos a hablar de un proceso final dentro de las tarjetas de crédito, que es la activación. La activación, al igual que el resto de procesos anteriores, tiene también tres variantes. Una que es la activación en línea, que está referida al hecho de que en el momento que tú imprimes la tarjeta, la activas, de manera que el cliente ya puede hacer uso de ella instantáneamente. La activación en batch, que es todo aquello que nosotros, que no contamos con embosadora, los puntos que no cuenten con embosadora, se imprimen de manera centralizada y llegan al cliente a través de un courier. Estas tarjetas son activadas en batch, es decir, a través de un proceso que ejecuta la activación de manera masiva. Y finalmente, la activación paperless, que es una variante de la activación en batch, donde todo lo que fue embosado y aprobado de manera a través del modelo paperless también se activa en ese sentido. Ahora bien, hemos hecho un repaso de todos los principales procesos dentro del otorgamiento de tarjetas de crédito. Sin embargo, es importante que ustedes identifiquen en qué procesos participan directamente. Ustedes, con la nueva posición, van a participar directamente en la captación. Es decir, ustedes van a vender los productos al cliente, van a captar sus necesidades crediticias, van a ofrecerle el producto y finalmente van a lograr la aceptación de este cliente. Es decir, van a hacerle firmar las solicitudes, van a registrar la solicitud. Entonces, todo ese proceso de captación esta vez va a estar a cargo de ustedes. Ahora, es importante de que entendamos algunos conceptos que a veces se resultan ambiguos y que es importante aclararlos. Yo les planteo una pregunta, ahora que les he hecho una introducción breve de los procesos. ¿Ustedes creen que captar es lo mismo que referir? Yo sé que actualmente ustedes refieren clientes, entonces me interesaría saber cuál es la diferencia entre captar versus referir. Evidentemente sí existe una diferencia. Referir es básicamente la idea de poder capturar alguna intención del cliente y obtener sus datos, con el fin de ofrecerle el producto más adelante. Sin embargo, el captar es un proceso mucho más amplio, que involucra no solo captar la intención, no solo pedirle datos al cliente, sino también hacerle firmar solicitudes, sino también registrarlas en el sistema. El proceso de captación es mucho más amplio que el proceso de referir. Ahora, otra pregunta que es importante resolver y que es relevante que ustedes identifiquen es ¿qué pasa si no registro bien los datos de contacto correctamente? Como les hablaba al inicio, ustedes deben conocer todo el proceso, no solamente la parte en la cual participan, porque todo lo que ustedes hacen tiene un impacto en los procesos siguientes. Y el tema de registro es fundamental. Definitivamente, si ustedes no hacen un buen registro, imagínense en la venta de una tarjeta, esa tarjeta probablemente no va a llegar al cliente. Y si no llega al cliente, el cliente no la va a activar. Por tanto, tampoco va a consumir. Y bajo este escenario, si la primera parte del proceso no se hizo correctamente, al final lo que tenemos es una tarjeta que vamos a terminar desechando. Es una tarjeta que vamos a terminar destruyendo. Y es importante también de que ustedes sepan el impacto que esto representa. Definitivamente una tarjeta no entregada, no activada, no usada, es una pérdida para la financiera. Y es una pérdida importante. Imagínense si por cada tarjeta perdemos alrededor de más de 60 soles, por cada tarjeta no activada. ¿Se imaginan ustedes
si de ese grupo de tarjetas el 30% no se activa, el 40% o el 50% de tarjetas no se activa, ¿se imaginan las grandes pérdidas que tiene la financiera por no activar esos plásticos? Entonces, lo que quiero que se lleven es de que esa primera interacción en el proceso de captación es súper relevante, que los datos del contacto del cliente estén bien desarrollados. No solo el teléfono, no solo el nombre, sino también las direcciones y todas las referencias que nos ayuden a llegar a estos clientes. Y no solo para que la tarjeta se active, sino para más adelante poder ofrecerle nuevos productos al cliente, sino también para poder cobrarle al cliente. Y existen una serie de beneficios que se llegan a colación a partir de este primer contacto. Algo que quiero que recuerden, que es súper relevante, es que la calidad de datos es un tema fundamental en la captación. Si algo quiero que se lleven de este primer proceso, es justamente eso, que la calidad de datos es importante. Ahora, dentro del proceso de evaluación, ustedes como funcionarios de negocios y servicios realizarían la evaluación y también realizarían la aprobación. Facultades que antes no tenían y a partir de que sean certificados van a poder realizar. Algunas preguntas también asociadas al tema de la aprobación y evaluación del cliente. ¿Qué pasa si no tengo la autonomía suficiente para ofrecer el monto de ventana de comercial? Lo que es importante aquí es de que ustedes sepan cómo actuar ante diversos escenarios. Un escenario que les va a pasar es de que ustedes no tengan autonomía suficiente. Es importante de que ustedes sepan de que si no tienen autonomía, tienen un mecanismo para procesar esa solicitud. ¿Cómo? Derivando esta solicitud a la mesa justamente de autonomías de manera centralizada, para que ésta sea aprobada y ustedes puedan proseguir con el resto del proceso. Otra pregunta que es importante aclarar es qué pasa si el cliente quiere un monto mayor al que aparece en la ventana. ¿Ustedes lo atienden? ¿Quién lo atiende? Es la pregunta. Ahora, es probable de que ustedes vean una oferta para el cliente de 1.000 soles, sin embargo el cliente quiere 2.000 o quiere 3.000. Entonces, ahí tienen dos alternativas: o convencer al cliente que se lleve los 1.000 soles que ustedes tienen la potestad de otorgar, o pedir que se haga una evaluación distinta para que este cliente pueda acceder a esos 2.000 o 3.000 soles. En ese caso, lo que a ustedes les queda es derivar esa operación al funcionario de negocios de la agencia para que él, a través de una evaluación por ingresos u otro mecanismo, pueda otorgar dicho crédito. En el proceso de embolse, ya les había comentado, ustedes no participan. Participa en este caso el gestor de servicios o el asesor o asistente de negocios en retail. Sin embargo, ustedes, ya les expliqué, es importante que lo conozcan. Y una de las preguntas también referidas al embolse es qué pasa si la tarjeta no se entrega o no se activa en el momento. Definitivamente, si la tarjeta no se entrega en el momento, debo asumir de que ustedes no cuentan con una máquina embolsadora para poder entregar esa tarjeta y por tanto deben identificar de que esa tarjeta debe ser procesada en modo batch. Nuevamente, para que esa tarjeta que es procesada en modo batch llegue al cliente, es importante de que la calidad de datos que ustedes han recogido del cliente sea la correcta, con el fin de que esta tarjeta llegue al destino que queremos y así se active y así el cliente pueda consumir y lograr un beneficio para la financiera. La activación sí es un proceso en el cual ustedes participan, ya que ustedes finalmente, una vez que la tarjeta, para los casos en que se embolse, ustedes van a poder activar la tarjeta a través del sistema. Bien, hemos concluido con el proceso de otorgamiento de créditos de tarjeta de créditos, valga la redundancia, y ahora vamos a revisar otro de los grandes productos que tenemos, que es el producto de libre disponibilidad. En el producto de libre disponibilidad es muy parecido al de tarjetas de crédito y tenemos cuatro grandes procesos. Igualmente la captación, la evaluación y la aprobación. Sin embargo, la única variante o la principal variante dentro de este modelo es que al final no llegamos a activar una tarjeta, sino la desembolsamos. Si bien es cierto, el desembolso no es un rol que les corresponda, es importante también de que conozcan que existe y que es un mecanismo al cual ustedes deben orientar, sobre el cual deben orientar al cliente. No voy a enfocarme en revisar cada punto porque es muy similar al caso de tarjetas. En todo caso tienen el material
al cual pueden consultar respecto a si quieren llegar a algún detalle respecto a este proceso. Bueno, vamos a hablar del proceso de otorgamiento de créditos del producto de libre disponibilidad. Y al igual que el tema de tarjetas de crédito, tiene 4 grandes procesos. Uno es la captación, la cual, como ya dijimos anteriormente en el proceso de tarjetas, se divide en la reactiva, en la activa o en la centralizada o call center, ¿no? Estos tipos de captaciones nuevamente están referidos al hecho de que si salimos a buscar al cliente o el cliente nos busca, son los mismos conceptos que manejábamos en el anterior proceso de tarjetas. Luego tenemos la evaluación, donde existe el modelo de evaluación en agencias o descentralizada, es decir, en el mismo punto de venta, el cliente se lleva el efectivo en el momento que solicita el crédito. La evaluación centralizada, que es básicamente está relacionado a la fuerza de ventas externa, donde las aprobaciones se realizan de manera centralizada, la evaluación y aprobación se realiza de manera centralizada y finalmente el cliente tiene que ir a una agencia a realizar el desembolso. Otro modelo de evaluación son los modelos de evaluación que se dan en los aliados comerciales, en los retails, que es muy parecido al modelo de agencias, ¿ok? Donde el cliente solicita el crédito en el mismo punto retail y finalmente puede hacer el desembolso en algún cajero corresponsal o en una agencia cercana. Otro proceso de evaluación en el cual no voy a andar, evidentemente también es distinto, es el proceso de evaluación para colaboradores, que también tiene un proceso descrito en nuestros manuales. Finalmente vamos a hablar del producto de microempresa. Básicamente nos referimos al producto de capital de trabajo. Si bien es cierto, ustedes no van a participar en el otorgamiento de este tipo de créditos, es importante que lo conozcan. Ya lo dije anteriormente, es importante que lo conozcan porque ustedes tienen la labor de orientar al cliente y resolver todas sus consultas asociadas a los distintos productos que ofrecemos. Básicamente, a ustedes lo que les corresponde en productos de microempresa es referir al cliente hacia un funcionario de microempresa. Sin embargo, si tienen que resolver alguna pregunta del cliente, la podrán hacer conociendo el proceso. Voy a resumir muy brevemente en qué consiste el proceso de otorgamiento de créditos de microempresa para que ustedes identifiquen las principales diferencias respecto a los procesos de otorgamiento de tarjetas y libre disponibilidad. Respecto a la captación, lo que es importante que ustedes entiendan en los temas de microempresa es que, a diferencia de los otros créditos, los clientes, una vez que obtienen un crédito de microempresa, pasan a una cartera de un funcionario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que estos clientes están carterizados, asignados a un único funcionario para que los atienda. Esa es una gran diferencia respecto al resto de procesos, al resto de productos, porque aquí, si queremos colocar un nuevo producto, tenemos que consultar a este funcionario. Evidentemente, también hay nuevos clientes y estos nuevos clientes, una vez que se otorgue el crédito, recién serán asignados a un funcionario determinado. Ese es respecto al proceso de captación. Existen también variantes que están, digamos, explicadas en la política, donde hay una serie de información o documentación adicional que se tiene que realizar en el proceso de captación. Evidentemente, el proceso de captación de microempresa es un poquito más complejo que el anterior. Luego está el proceso de evaluación. Evidentemente, el proceso de evaluación, tanto el proceso de evaluación como aprobación, difiere sustancialmente del de consumo. ¿Por qué? Porque aquí el funcionario a cargo es responsable de ir al negocio, conocer el negocio, es responsable de realizar una evaluación del negocio haciendo costeos. Es importante de que realice un levantamiento de información un poco más exhaustivo respecto a la zona donde está este negocio, porque estos créditos no son preaprobados, no están en una ventana comercial. Entonces, definitivamente la evaluación es mucho más sensible y es mucho más compleja que un crédito de consumo. Requiere especial atención. Este proceso toma entre 1 y 2 días para poder concretarse, y definitivamente es importante que ustedes conozcan de que el cliente, si quiere un producto de microempresa, va a tener que esperar un poco más que un crédito consumo y va a tener que pasar por una serie de etapas dentro del proceso. Finalmente, el desembolso.
el desembolso de créditos microempresa no es complejo, es muy parecido al de productos consumo. Sin embargo, sí existen más variantes, porque el desembolso puede realizarse en la agencia, puede realizarse en un banco de la nación, por ejemplo, que es algo que no tenemos en los productos de libre disponibilidad. Y otro proceso muy importante para el tema de microempresa es la cobranza. No lo he puesto en los anteriores porque no es lo más relevante. Es importante, pero no es lo más relevante. Sin embargo, en lo que es microempresa sí es muy relevante. Como ya les expliqué, el proceso es mucho más sensible. Dependemos del funcionario que hace la evaluación. Entonces, la cobranza también es un componente, un proceso súper relevante para los créditos microempresa. Aquí hay que entender que existen grandes diferencias entre un perfil de cliente que quiere un crédito de consumo respecto a un cliente que quiere un crédito microempresa. Por ejemplo, por mencionar alguna diferencia, normalmente cuando uno es microempresario, el flujo de dinero que él maneja es casi diario. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que un cliente que recibe su plata a través de una planilla, ¿no? Entonces, el proceso de cobranza tiene que ser distinto. Tienes que llegar en el momento adecuado para poder obtener el retorno respecto al crédito. Entonces, en este proceso de cobranza, lo que es importante, en todo caso, que ustedes entiendan, ya que no participan en él, es de que la cobranza se hace a través del asesor de negocios de microempresa, a través del funcionario y también a través de SCI, ¿no? Todos estos actores, digamos, intervienen dentro del proceso de cobranza para lograr obtener los retornos de los créditos que hemos otorgado. Sin más, no quiero ahondar en el tema de microempresa. Les he contado los temas relevantes y los que quiero que conozcan para que puedan orientar al cliente. Con esto terminaría mi presentación respecto al tema de los procesos. Les agradezco y hasta la próxima.